Muy bien, pues muy buenas tardes. Soy Manuel Salcido, el coordinador del grupo de Historia del Parque de la Revolución. Aquí nos acompaña ya un pequeño grupo de nuestros compañeros estudiosos de la historia y están conectados en la plataforma de Zoom. También otro pequeño grupo. Ahorita lo que se van integrando, ya tenemos aquí la presencia de nuestro expositor en esta ocasión, de Jesús Antonio Clavé, con el tema La historia de la charrería y algo más. Bueno, le voy a pedir a René Chávez Domínguez, nuestro secretario, de la semblanza de nuestro expositor y amigo. Sí, buenas tardes, compañeros. Bienvenidos aquí los presentes y los que están vía Zoom a nuestra plática semanal del Grupo Historia del Parque de la Revolución. Soy René Chávez Domínguez, secretario del grupo, y el día de hoy pues tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Jesús Antonio Clavé, que nos va a hablar sobre este tema de la historia de la charrería. Y voy a leer aquí la semblanza que nos hizo el favor de enviarnos el maestro Clavé. Y dice así, soy chilango de nacimiento, chihuahuense por media sangre y convicción, nieto del coronel Jesús Antonio Almeida Fierro, gobernador del estado de 1925 a 1927. Con estudios en zootecnia, energía solar y algo de finanzas. Artesano de oficio y pasión en talabartería. Con apenas 19 años vine a Chihuahua a trabajar en un rancho ganadero y aquí me quedé. En el campo trabajé como peón, vaquero, asistente de administrador de 4 ranchos ganaderos y administrador de 2 ranchos ganaderos. Caballista casi de nacimiento. Fui charro en México y en esta ciudad con los Dorados de Chihuahua y los Charros de Zootecnia, participando como jinete de caballos y toros, terna y paso de la muerte. También fui vaquero de rodeo, lazando, jineteando toros y caballos, y participé 15 años en salto ecuestre. Actualmente promotor incansable de la bicicleta como transporte urbano, sano y económico. Miembro de Chihuahua en Bicicleta, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, miembro de una sociedad norteamericana y canadiense de talabarteros, consejero del Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua, consejero en el Consejo Municipal de Vialidad. Por lo demás, un ciudadano simple y normal como el que más. Entonces, pues, bienvenido el maestro Clavé, y le voy aquí a ceder los micrófonos para iniciar con la participación del maestro. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, soy un ciudadano como el que más. No sé de muchísimas cosas y asisto a las conferencias de las que no sé nada. Sé algo de charrería porque para ingresar al Seminario de Cultura Mexicana me pidieron un trabajo de ingreso. Y a mí la charrería, por cuestiones familiares, mi papá fue charro toda su vida, me interesaba mucho. Entonces estuve leyendo y estudiando, y como participaba como charro, me interioricé un poco. La charrería es un tema vastísimo, tiene que ver con nuestro México, pero también tiene que ver con el arte, con el deporte, con la crianza del caballo. Y entonces lo que voy a platicar es realmente nada más un pequeño esbozo. Esta charla de los charros da para muchísimo. Algunos de los temas que se podrían tratar pues los desconozco, como es el arte, por ejemplo, la escultura y la pintura, pero como dije, es vastísimo. Si quieren, pues entonces comenzamos. Como tengo una memoria espantosa, voy a permitirme leer, y si hay preguntas aquí con mis amigos del recinto, pues me interrumpen y rápidamente contesto lo que pueda contestar, y lo que no les diré que no lo sé. Voy a platicar desde los charros en Chihuahua, aunque no es del todo cierto,
porque quedan algunos charros en ciertos sindicatos locales y todavía hay charros nacionales que no tienen que ver con el deporte. Vamos a platicar entonces mejor de los charros de la charrería y sus caballos. Vamos a, por favor. La charrería es un deporte y tradición nacional íntimamente ligada a nuestra identidad. Es imposible no saber que la charrería es totalmente mexicana y se nos reconoce a nivel mundial, en Estados Unidos principalmente, pero en España también se le reconoce como una identidad nacional. Adelante. Aquí estamos viendo distintos contingentes de charros con sus distintos trajes y una fotografía antigua donde un charro está bailando el jarabe tapatío, que yo siempre he dicho que todos deberíamos de saberlo bailar, como algunos saben bailar polcas y otros saben bailar sones en Veracruz. Nosotros como charros deberíamos de saber bailar el jarabe tapatío. Esta fotografía ya no se usa el jorongo, el zarape o el jorongo en los bailes del jarabe tapatío. Esta fotografía debe ser de los 30s o 40s en México. Adelante. Aquí estamos viendo un desfile con el Dr. Lábaro Patrio y un desfile en una charra y una guapísima amazona charra. Ok. Debo decir que en 2016 la charrería fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Eso dice mucho del deporte que debemos practicar. Y como tal, nos identifica a nivel mundial. Es igual que la gastronomía de Oaxaca tan rica, que también está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ahora hablemos del compañero inseparable del charro, que es el caballo. El origen de los charros está íntimamente ligado al caballo. Sin este no hay aquel, y en México tuvo que llegar el caballo para que luego, muy luego, se formasen los charros. Aunque el caballo ya vivía, sabemos, en este continente hace 15 millones de años, entonces adelante tenía el tamaño de una zorra, tenía dedos en las 4 extremidades y dientes como los de los jabalíes. Se alimentaba de pequeños frutos, hojarasca y pasto. Este animalito, por desconocidas razones, quizá la glaciación, desapareció de América y aparentemente no volvimos a tener caballos hasta que llegó el gran Hernán Cortés. Se sabe que los primeros caballos que llegaron aquí, si quiere, adelante, esta es una fotografía de una cueva que está en el País Vasco, en España, que data del Pleistoceno, y son caballos pintados en el interior de la cueva, entendiendo que hay muchísimas más pinturas además de estos caballos. Se sabe que los primeros caballos que llegaron a América o a este continente fueron los 16 que la expedición de Cortés trajo propiamente a Veracruz. Bernal Díaz del Castillo, en su verdadera historia de la conquista de la Nueva España, narra que el jueves santo 21 de abril 1519, la gente al mando de Hernán Cortés desembarcó los primeros 16 caballos y Bernal Díaz los menciona a todos, algunos por nombre y otros por su color. Cuenta que el de Cortés era un caballo castaño zaino que luego llegar se murió. Hasta aquí la cita. Aunque el cronista de Marras no dice cuándo ni cuánto luego, y en otro pasaje en su crónica de la conquista menciona al arriero como el caballo de Cortés. No sabemos si después vino un segundo viaje con caballos. No creo que fuera tan sencillo. Desde entonces, y como era lógico, el caballo siempre tuvo papeles protagónicos en la historia. El mismo Bernal Díaz del Castillo cuenta que con el fin de que los embajadores de Moctezuma se impresionaran, Hernán Cortés mandó llamar a su presencia a la de los jerarcas nativos, el arriero, que debió haber sido un semental de muy buena raza, según pues, si era el comandante de todos los conquistadores, y después de pasarlo cerca de donde había una yegua que había recién parido, dice Bernal. Al percibir el olor de la yegua, el semental se alborotaría y se mostraría inquieto, semejando estar furioso. El conquistador les hizo creer a los indígenas que el caballo se había enojado porque no querían aceptarlo como su rey al monarca de España y rendirle homenaje. Esto lo desmiente un poco
nuestro queridísimo Matos Moctezuma, dice que está un poco tergiversado. Como sea, sí creo que si el caballo se haya encabritado y se haya puesto guapo para la yegua, los indígenas, sin saber que esto era un caballo, se hubieran alarmado o cuando menos asombrado. Dice que al percibir el olor de la yegua, el semental se alborotaría y se mostraría inquieto, semejando estar furioso. Ya dije eso. Según esta historia, cuando los indígenas se retiraron, iban fuertemente impresionados y confundidos. Hernán Cortés quedó riendo de la ignorancia y actitud de los naturales. Después, cuando los tlaxcaltecas mataron a la yegua de un soldado de nombre Juan Cedeño, quien se vio en un gran aprieto para salvar la vida, los despojos del animal sirvieron para demostrarle a los indígenas que los caballos eran animales grandes como venados, capaces de ser derrotados, no eran ni inmortales ni invencibles. Adelante. Francisco de Icaza, en su diccionario autobiográfico de conquistadores y pobladores de la Nueva España, asienta que todos los peninsulares, el sastre, el barbero, hasta el pedigüeño en la catedral, tenían caballo. Había algunos, como Antonio de Almaguer, que siempre tuvo en su casa con 8 o 10 bestias. Alfonso Dávila y Ginés de Cadena, que no solo tuvieron sus animales, sino que gustaban traerlos desde Castilla, junto con plantas y ganado. Sabemos que trajeron los puercos y los borregos, pues con más razón, los caballos que eran tan importantes para toda la vida diaria. Por último, y para no dejar pasar la oportunidad, diré que aquí en Chihuahua, además de los criadores locales de caballos, tenemos un extraordinario criadero de equinos pagado con todos nuestros impuestos, aunque a nosotros no nos pase desapercibido. Y me refiero al criadero militar de ganado número 2, conocido como Santa Gertrudis, a un lado del poblado de Naica, con más ni menos que 240,000 hectáreas, que se dice fácil, de pastizales manejadas por el ejército mexicano. Además de caballos, ahí se crían búfalos, avestruces, vacas, venados. Es como un juguete de un general que mandan castigado para acá, lejos de la política de los militares. Tienen cuartos de milla, pura sangre, tienen árabes y la última vez que estuve allí tienen un criadero de ganado, de caballos alemanes, con todo un sistema de inseminación y trasplante de embriones, que eso es costosísimo, y que ahí se crían y que nosotros no sabemos qué se hace con esos caballos. Ni nunca lo vamos a ver, menos ahora. Lo curioso es que a pesar de que hay un regimiento con 500 y fracción de soldados de caballería, no hay ningún militar mexicano que sobresalga en olimpiadas o en competencias internacionales con caballos del criadero militar número 1. No sé si haya caballos compitiendo a nivel internacional, ganando, pero que yo sepa no hay militares ganando con esos caballos. El virrey don Luis de Velasco, que gustaba mucho de los caballos, practicaba y fomentaba los concursos y festejos ecuestres, poniendo el ejemplo entre sus amigos y regalando caballos a algunos naturales, contraviniendo las ordenanzas y recomendaciones de la corona. La corona, aunque había dejado muy claro que los indios no podían ser esclavos ni siervos, sí tenía muchas restricciones a los indígenas y no querían que los indígenas montaran a caballo por el peligro de que se organizaran y volviera a la guerra contra los españoles. Recordemos que los indígenas eran infinitamente más numerosos que los españoles. Durante la guerra con los chichimecas autorizó caballos y armas para 2 caciques aliados. Uno, Nicolás Montañez de San Luis, descendiente de nobles de Tula y Jilotepec, dice en su relación: el virrey me envió 100 caballos. Me puse en mi caballo blanco llamado Balona. Aparentemente este noble de Tula fue uno de los que ayudó a pacificar a los chichimecas. Desde la época de la colonia, la actividad ganadera fue parte esencial de la economía y influyó en forma de ser, las costumbres y en general la conciencia colectiva de la sociedad rural. Las estancias de ganado o las tierras de labranza constituyeron los inicios de la hacienda, la más importante de las unidades rurales productivas en torno a la cual giró la vida del campo por más de 300 años, porque obviamente no había industria más que la minería. La minería, el campo y el ganado. Esto era escenario donde vaqueros, caporales, pastores, mayordomos y señores de ganado fueron los primeros charros, entonces en algunos lugares llamados chinacos.
La cría del ganado mular representó para los hacendados una considerable fuente de ingresos, pues las mulas y caballos se utilizaron por los arrieros en la conducción de mercancías y minerales, así como el transporte de las personas y, como ya se apuntó, en la caballería. Claro, los arrieros eran los millonarios, eran los dueños del transporte y recorrían el camino real de tierra dentro de día y noche. Recordemos que Pascual Orozco era un arriero que tenía más de 500 mulas. Y eso pues, hace 70 años, 80 años, un poco más. Dice, la cría del ganado mular representó para los hacendados una fuente considerable, pues los mulas y caballos se utilizaron para los arrieros. Okay. Las grandes extensiones donde se creaba el ganado daban pie a que este se hiciera casi salvaje y requería de mucho esfuerzo y buenos jinetes para controlar los hatos. El ganado equino no era distinto y en muchos lugares se crió en estado semisalvaje. Eso le pasó en Estados Unidos a los ingleses y a los alemanes que estaban conquistando el norte de los Estados Unidos. Se le escaparon caballos y así fue como los Comanches y los Delaware y los Dakotas empezaron a hacer de caballos. Eso es lo que dicen allá cuando vemos, que no tienen ni la mitad de nuestra historia. Esto requirió especialistas con el propósito de hacer esos caballos útiles. El amansar y arrendar a los caballos quedó entonces en manos de los arrendadores. Entiéndase muy bien como arrendadores aquellos que enseñan a los caballos a obedecer la rienda. Y su destreza era bien retribuida, pero como en todo, intervenía el gobierno colonial y en virtud de que hubo quejas por los altos cobros, en 1536 el Cabildo de la Ciudad de México fijó un tope de no más de 6 pesos oro a las personas que usaron de dicho oficio. Para poder manejar el ganado, que como ya dijimos se encontraba semisalvaje por la libertad que tenía y por las grandes extensiones que ocupaba, se organizaban los rodeos en donde los vaqueros se encargaban de marcar el ganado con el fierro del dueño y así poderlo separar en forma periódica. Ahí los de a caballo tenían que demostrar su habilidad al maniobrar con el caballo para entresacar y conducir el ganado. Esto mismo se sigue haciendo en España y obviamente antes de los cercos eléctricos y de los cercos de púas y los cercos de tablas, también en España, de ahí viene la palabra, hacían estos rodeos. Los jinetes se juntaban y hacían un ruedo en donde metían todo el ganado y había estos hombres de caballo en España con unas garrochas que siguen usándose, en donde entresacaban el ganado y cada quien iba diciendo, ese es mío, ese es de fulano, ese es de fulano, etc. Los rodeos eran una batida circular que hacían los vaqueros a caballo y para llevar al ganado a las estancias o concentrarlo en un punto se hacía la selección, ayudado por estas lanzas que les digo yo. Según parece, los rodeos fueron pequeños y esporádicos y posteriormente se comenzó a conquistar los terrenos del norte. Las batidas y rodeos se hicieron de mayor tamaño con gran participación de jinetes. El virrey Martín Enríquez de Almanza, creo que está más adelante, reglamentó estos rodeos en forma detallada en sus ordenanzas de Mesta de 1574. No, ese es el conquistador, es bastante más adelante. Ok, bueno, ahí sí, aquí sí estamos. En la segunda mitad del siglo XVI, Juan Suárez Peralta describe la modalidad de la faena del rodeo para juntar y herrar el ganado. Estos rodeos se hacen de esta forma: se juntan más de 300 hombres de a caballo, de todos los señores de ganado, para que un día que señalen en aquella tierra que llaman valles, es muy llana y despoblada, de pueblos que tienen que correr el ganado manso, especialmente el mayo de San Juan de los Chichimecas, que son unos indios muy bravos, indómitos y que jamás se han podido conquistar. Creo que me brinqué la parte donde está Beato San Juan. Fray Juan de Aparicio fue un beato franciscano que lo beatificó hasta donde yo sé Felipe III, y este hombre fue el que trajo la rueda, bueno, la trajeron los españoles, pero este hombre fue el que le enseñó a usar la rueda a los indígenas en la área de Puebla, y este hombre consiguió permiso del virrey para enseñarle a los indígenas a montar y usar caballos. Está canonizado porque aparentemente tuvo grandes hechos milagrosos, y esta cosa horrible está su cuerpo momificado en una de las iglesias de Puebla. Me parece un poco tétrico, pero bueno, son costumbres, ¿verdad? No lo maquillan. Esto no lo usamos en Chihuahua, es muy del sur.
Yo nunca he visto, no sé que en Chihuahua tuvieran una momia en alguna de las ciudades, de las iglesias, o a lo mejor aquí no se momifica, ¿verdad? Bueno, al final dice la señora Calderón de la Barca, más adelante, en sus diferentes pasajes en su libro La vida en México, que es un libro que yo recomiendo a todo el mundo, es maravilloso libro. Es una mujer que era la esposa del primer embajador que hubo en México, el marqués Calderón de la Barca, cuando los españoles tuvieron bien reconocernos como país independiente. Llegó en el 28 y esta mujer, que es escocesa, le escribió a sus amigos norteamericanos un montón de cartas de lo que veía en México. Son algunas muy simpáticas y otras muy interesantes. Hizo un viaje por Querétaro, Morelos y mucho por Michoacán, y habla de los aguaceros que los habla de los soldados que las protegían de los bandidos, habla de las costumbres de las mujeres que se ponían todo tipo de joyas para impresionar a los vecinos, etc. Les recomiendo, se llama La vida en México y es de la marquesa Calderón de la Barca. En su libro hace mención que el presidente y general Anastasio Bustamante recorría la calle a caballo y también hace relatos sobre los coleaderos y las fiestas de toro. Quiere decir que ya había coleaderos de charros en 1843, más adelante. Bastante. Aquí estamos viendo diferentes. Este es el criadero militar, la entrada. Hay un grupo de caballos, ¿no? Una manada de caballos de unos soldados deteniendo. Esta foto de los soldados no es aquí, es en el Campo Marte, en la Ciudad de México. Adelante. Aquí está el rey Luis de Velasco, que fue uno de los que permitió que los... Y este es el otomí que digo que lo nombraban como traidor porque fue uno de los que ayudó a pacificar a los chichimecas, que eran peor que los apaches. Adelante. Otro, adelante. Adelante, por favor. Aquí estamos viendo un campamento en donde hay ganado, aparentemente, no sé si lo están matando o lo están narrando, no sé muy bien. Es una fotografía que está de una pintura que está en uno de los museos en la Ciudad de México. Creo que en el de Banamex. Y que hay unos arrieros con sus caballos, una litografía de algún libro, adelante. Esto es lo que decíamos, ¿no? Todo el mundo tenía que ver con los caballos, ¿no? Aquí hay unas mulas jalando una de las diligencias, sí, adelante. Y las diferentes costumbres que había en la época de la colonia, que no fue colonia, el virreinato. Este es un dueño de una hacienda viendo su ganado, etc. Esto se parece un poco a la fotografía que está en Comermex ahí en el centro. Esta es una pintura de Ernesto Icaza, costumbrista de una faena en el campo. Adelante, adelante. Estos son los fierros que están en algún libro que se usaban para herrar ganado, que son verdaderamente criminales, o sea, hasta la fecha le siguen poniendo en España ese tipo de fierros y es dolorosísimo para el ganado. Ya en Estados Unidos está prohibido. Adelante. Aquí hay este también es una pintura, hay un chinaco lazando un toro. Adelante. Este también es una pintura del famoso Ernesto Icaza, que también es una batida y un toro, y probablemente es una terna, lo que conocemos hoy como una terna en una charrera. Adelante. Y esta guapísima mujer es la marquesa Calderón de la Barca. Esta pintura es muy probable que la haya pintado un pintor de la Academia San Carlos, porque en ese momento todos los grandes se pintaban con los pintores que eran los alumnos del maestro Clavé en la Real Academia de Bellas Artes San Carlos. Adelante. Bueno, entonces, grandes jinetes, hombres de campo, fueron Nicolás Bravo y Ignacio Allende. De hecho, se dice que Ignacio Allende se aventó toda una noche para avisar y que irle a decir al cura que ya habían descubierto la conspiración y que más valía que en la misa de la mañana tocar las campanas. Se sabe que era un gran caballista y era un gran militar en el caballo. Valero Trujano y Andrés Delgado, prototipo el charro mexicano, hábil amansador de mulas y caballos y experto en el arte del azar. La mayoría de su gente del regimiento estaba formado por auténticos charros que componían el cuerpo de dragones de Santiago, del que era parte Allende. Y se dice adelante que Agustín de Iturbide lo reconocieron, bueno, este es el general Albino García, que ahorita vamos a hablar. Se dice que el general Albino García, que estaba bien chiflado, comandaba un grupo de chinacos y lazaban y desmontaban las piezas de artillería de los soldados realistas. Digo chiflado porque enfrentar los cañones a caballo pues es un poco chiflado, ¿no?
Se dice que descubrieron a Agustín de Iturbide huyendo en Tamaulipas, de donde cuando volvió a tratar de recuperar su trono, lo reconocieron por su manera de montar. Voy a hacer una pequeña pausa y con mucho respeto para la gente que está presente y la que está en sus casas o en sus oficinas. Yo debo de señalar, porque lo oí en un coloquio en la Ciudad de México, que México es el único país que fusiló al padre de la patria. Nos guste o no, Agustín de Iturbide pacificó la independencia. Se hizo emperador, sí, fue un error, sí, pero lo hicieron emperador todos los que estaban con él a la hora de terminar la guerra de independencia, cuando el famoso abrazo a Catemper, que no existió, pero finalmente él se quiso ser emperador y todo el mundo aceptó. Luego ya se agarraron a golpes y cachetadas y llegamos hasta Juárez a balazos. Pero esa era la pausa que quería hacer. Lo fusilaron. Digo, no me puedo imaginar que fusilen a Washington, no me parece que es un poco absurdo. Bueno. Otro charro, sin duda, fue, adelante, ahí está el pobre Iturbide cayendo por las balas de los mexicanos. Otro charro, sin duda, fue don Emiliano Zapata, que además de ser el caudillo del Ejército del Sur, digno, sin duda, de admirar, cuando menos, no me quito el sombrero por don Emiliano Zapata, era un gran conocedor de caballos y cuando fue reclutado por el ejército para la famosa leva, lo salvó el yerno de don Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier, aquel de los 41, y lo contrató para que arrendara sus caballos en la Ciudad de México. Aquí lo estamos viendo guapísimo, en su caballo prieto. Y hay la historia, que lo cuentan muchos historiadores, que este hombre, que era de clase media rural, una ocasión que tuvo una gran cosecha de sandías, fue y se compró este traje de charro que está posando a caballo y se fue a comer comida francesa en Cuernavaca. Le encantaba hacer charro, era muy bueno y se vestía como un verdadero charro. La corbata que usa Zapata ahí ya no se usa, aunque se usó en un tiempo. Los botones eran de plata. Sí, él se compró, probablemente se hizo el traje, pero se compró toda la botonadura con sus sandías, con la venta de sus sandías, obviamente. Bueno. Miramos Zapata. Ok, otro charro digno de mención, y creo que especial mención, fue don Carlos Rincón Gallardo, un hombre muy adinerado en su época, que se ostentaba, aunque eso no rifa en México, como duque de Regla y marqués de Guadalupe. Este hombre comenzó a practicar deportes en el Stonyhurst College en Inglaterra. Sabía montar a la inglesa, es decir, saltaba y tal, pero a pesar de ello fue un verdadero y completo charro. También fue una autoridad en diseño de monturas y a él se deben muchísimas iniciativas para la conservación de las tradiciones charras. La charrería era un bastión en la antigua aristocracia rural. Después de la Revolución, Carlos Rincón Gallardo se dedicó a preservar la tradición como miembro fundador de la Asociación Nacional de Charros. Rincón Gallardo recibió el alto honor del gran maestro de la charrería cuando publicó su libro, que es maravilloso, tiene unas cosas de la época muy simpáticas, el libro del charro mexicano. Usó su escudo de familia y título colonial, duque de Regla, marqués de Guadalupe y marqués de Villahermosa. Fue un consumado jinete y destacado arrendador. Se dice que acostumbraba a cabalgar por los camellones de Paseo de la Reforma todos los domingos para terminar su cabalgata en el club de charros. Echaba una que otra lazada, bailaba un jarabe tapatío y convivía con propios y extraños. Mención también merece, este es un tipo simpaticísimo, Antolín Jiménez Gamas, presidente de la Asociación Nacional de Charro, cuando el gobierno del general Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del eje el 28 de mayo del 42, cuando nos hundieron dos petroleros, el Faja de Oro y entonces este Antolín fue con el general Ávila Camacho y formó la Legión de Guerrilleros Mexicanos. Ahí lo estamos viendo. Ellos, se suponía que estos charros estaban listos para enfrentar una posible invasión nazi.
Este hombre no tenía ni idea, ni escribía, digo, ni leía nada, pero está muy simpática la historia. Él formó su regimiento de charros y estaban listos para enfrentar a los nazis si venían a América. Ok. Aunque el general, que mi general Manuel Ávila Camacho, el presidente caballero como era conocido, le gustaba y practicaba el deporte del polo y dice que era fanático del polo, él fue el que declaró como único deporte nacional la charrería y apoyó incondicionalmente la charrería en todo el país. Al final del siglo antepasado, se crearon los cuerpos rurales de la Federación y de los estados, también conocidos como Guardia Rural. Aquí los conocían como la Furia Gris. Los que tengan mi edad se acordarán de ellos. Era una fuerza montada mexicana que operó en todo el territorio nacional desde el 861 hasta el 914 y en algunos estados hasta el 47. Su misión era la defensa de zonas rurales en México, protegiendo diligencias y caravanas de ataques de bandoleros. Esta fuerza montada operó en todo el territorio nacional. Esta fuerza está compuesta por charros que actuaban como auxiliares del ejército de línea, como ya dije, y coadyuvaban en el mantenimiento de la paz y el orden, principalmente en el campo. La fuente consultada indica que este cuerpo fue disuelto después de la Revolución. Sin embargo, todos los charros que pasaron a formar una fuerza simbólica del ejército, y lo más que hacen hoy en día, además de charrear, es desfilar el 20 de noviembre y en algunas ceremonias, no sé si todavía se usa, que un charro parta plaza en la plaza de toros para poder iniciar la corrida. Pero bueno, eran una fuerza militar. Ahora hablemos de la indumentaria, si quieren. Ok. Poco es lo que puedo decir de los típicos trajes. Hay mucha referencia, pero hay muy poca creíble. Don José Álvarez del Villar, que era un charro, en su libro Hombres y Caballos de México, dice que los rancheros en su aislamiento, pues las distancias como aquí en Chihuahua entre una hacienda y otra eran generalmente grandes y los medios de transporte muy lentos, se hicieron autosuficientes, creando sus propias formas de vida y costumbres, utilizando al principio el cuero de los venados y terneros para confeccionar sus ropas, pues al estar hechas de estos materiales eran muy resistentes y durables. Esta foto que están viendo son vaqueros de Navarra, que lo saqué de un libro de las costumbres de allá de los vaqueros españoles. Como pueden ver, tiene la chaquetilla corta como la que se usa con los charros aquí, el pantalón entallado, el sombrero, aunque no tiene el tamaño del sombrero charro, y tiene muchos adornos el chaleco, y usan una faja que se usa con los charros hasta la fecha. Adelante. Ok, aquí hay distintas fotos. Aquí hay un charro que probablemente sea un chinaco con una, le decían cota, su chamarra, su chaqueta de charro, que tiene ya más botones, tiene chaleco y tiene unas chaparreras como las que ya no se usan. El de un lado es un chinaco, tiene las botas son hasta arriba, y trae un jorongo y tiene una botonadura de plata, el pantalón y el saco, muy bien montado, y aquí está montado en una montura charra modificada de las españolas que ya no se usa. Adelante. Estamos viendo esta chaquetilla charra, está en un museo en Estados Unidos, tiene estas monedas de plata como botonadura y los trabajos son bellísimos en hilo de plata. Y la de enfrente es un traje moderno, pero acabadísimo, con un acabado en piel, y es un saco de gamuza. Adelante. Aquí están los dos chinacos en algún momento de la historia de nuestro país. Ahí estamos ya viendo las diferentes botonaduras y los diferentes estilos de chaqueta. Y aquí este otro es un traje de charro de gamuza que está en un museo, con sus acabados y sus botonaduras. Adelante. Este es Maximiliano, el emperador del Segundo Imperio en México. Pues quería ser mexicano, cuando menos quería identificarse como mexicanos, todos lo sabemos. Hizo algunas cosas muy metidas hacia lo mexicano y le gustaba vestirse de charro. Se dice que fue el primer charro que utilizó el color negro como charro.
Bueno, ahora hablemos de las chaparreras. Estas saonas, que son o saones que son en España, como pueden ver, están siempre muy adornados. Esto está hecho con calado en piel originalmente era piel de gato, la piel blanca, ahora usan de cabra y de borrego. Pero esto es un trabajo muy morisco y perdura hasta nuestros días. Y yo quiero pensar que de estos adornos emigró a los adornos que usan los charros, no a las botonaduras, pero sí a los grecas que le ponen a los pantalones y a las chaquetas. Estas son dos chaparreras que también están en un museo. Son, como ya pueden ver, la de la izquierda tiene una botonadura, perdón, la de la derecha tiene una botonadura de plata. Ya no se usan las chaparreras con botonadura, porque ya no se usan las chaparreras en los charros, en los trajes de gala, ni de media gala, ni de etiqueta, porque sería muy incómodo para charrear con una botonadura en la chaparrera delante. Aquí estamos viendo dos charros con diferentes chaparreras y no es más que para mostrar cómo son las chaparreras y cómo han ido evolucionando a ser de gamuza o de carnaza con el ala y botones que les dicen tarugos para abrocharse. De la pistola. A ver. La pistola, que siempre será revólver, objeto de ser algo obligatorio y necesario en tiempos pasados, pasó a ser parte del atuendo más como una tradición que como algo que se utilice comúnmente, y no hay ningún tipo de competencia en donde intervenga el arma. Antes la hubo, pero hace muchos antes. Yo casi creo que a principios del siglo XX leí en algún lado que había competencias de tiro en los charros. No sé, las únicas movimientos de armas son cuando se ponen muy borrachos y les sale lo macho y entonces se ponen a tirar vivas y espero que se lo lleven a la cárcel de por vida. Aquí en Chihuahua hubo un evento en un baile en donde coronaban a la hija de Higinio Cuesta, ya fallecido, en donde un ex militar, tenía muy mal carácter, le sacó la pistola a un señor Cuevas, que era un gran charro aquí en Chihuahua, por un pleito idiota en la mesa. Y bendito sea Dios, no pasó mayores. Entonces, qué bueno que la pistola nada más se use en ceremonias y que la use gente consciente. Es legal que la traigan, sí es legal, tienen que estar perfectamente vestidos de charros, no pueden traer la pistola y el traje a un lado, solamente estén vestidos de charros. Hay que ir a la Secretaría de Defensa Nacional, identificarse como charro, registrar el número de serie de la pistola y portar la documentación adecuada. Si lo llegan a agarrar con una pistola charra sin permiso, va uno a la cárcel y bien hecho. Que conste que a mí me gustan las armas, pero entiendo que las cosas no sean como eso. Entonces, aquí estamos viendo el mismo charro. Caí en la cuenta después de que había puesto las fotografías, nada más es una fotografía volteada. Es una funda piteada y tiene probablemente un 45 en una funda, y este hombre está vestido con chaparreras, pero con un traje de probablemente media gala. Vamos a la siguiente. Aquí está otra funda piteada, un traje de faena, y esta funda que está a mano derecha y el detalle era la funda de mi papá, el charro de mi papá, tiene 75 años, yo la tengo, y he visitado muchos talabarteros que hacen mi oficio, que hacían ese trabajo, y me dicen que ya no hay talabartero que haga ese tipo de piteado. Le ponían un cordón y iban cosiendo el cordón con el hilo de pita. Es un trabajo que vale muchísimo. Ahora ya nada más las encuentra uno en los museos. Adelante. Ahora hablemos de la corbata. Bueno, antes de eso voy a hablar rápidamente que don Carlos Rincón, en su libro El Charro Mexicano, por eso le decía que es un libro muy simpático, da unas extensísimas lecciones del arma, cómo limpiarla, cómo cargarla, cómo disparar con ella entre el caballo. Yo les recomiendo el libro si les gusta la lectura. Está editado por Porrúa y es muy probable que ya esté en línea. La corbata es una tira delgada de seda que se usa dándole vuelta por debajo del cuello, dice don Carlos Rincón Gallardo. Mide 1,30 m de largo y 14 centímetros de ancho. Las que se usan sin circundar el cuello, o sea, atada al frente, miden 87 centímetros de largo y 14 de ancho. No describe ni se refiere a las de cordón, muy usadas en Jalisco actualmente, que son muy bonitas, que es la que estamos viendo a la izquierda,
Eso es muy jalisciense, está hecha a cordón generalmente con hilo de seda y tiene las borlas con crin de caballo. Estas son las charras, las corbatas más, ¿qué les diré? Ortodoxas que usan los charros y que son las que describe don Carlos Rincón Gallardo en su libro. Adelante. Luego en su libro dice, y tengo que hacer mención, dice, la ropa debe combinar y no se deben usar en camisas, fajas y corbatas colores como el rosa o el color pastel, pues no son colores machos. Ya hoy en día eso, creo que hasta es hasta como pecado decir, no son colores. ¿Verdad? Dice la dice, yo pongo, ay señor Marqués, si viviera para ver la facha de los charros de Oca. Estas que estamos viendo, al Marqués le va a dar un infarto. Digo, la de a mero abajo, a mi izquierda, es todo respeto, es un moño de una mujer. Pero bueno, con todo respeto para mis amigos los charros, cada quien se viste. Yo siento que se ha ido degradando la charrería y ahorita voy a hablar más de eso. Adelante. Aquí tenemos otra vez a don Emiliano Zapata, admiradísimo por mí. Les recomiendo el libro de Womack, un gringo que escribió una biografía maravillosa de Emiliano Zapata. Y aquí estamos viendo al Marqués, a don Rincón Gallardo, muy guapo, con sus condecoraciones y su traje de gala. Ok, aquí hay 4 trajes de charro. Son quizá podía con corbatas pastel que no son de macho, el de la extrema derecha quizá pudiéramos pensar que es más de gala que los otros, pero bueno, pues son trajes de gala y de media gala. Adelante. Aquí son los trajes de faena, que es el traje que se usa para charrear, es mucho más cómodo, no tiene chaquetilla, no se usa la pistola, pues andar jineteando o coleando con una pistola, además de peligroso, pues es muy incómodo. No tenía chaparreras uno, pero el otro sí. Adelante. Aquí estamos viendo un charro con un traje de faena ya con chaquetilla, igual el de la izquierda. El de la derecha, perdón. El de la derecha me llama mucho la atención que si es un traje de faena, traiga chaleco. No es lo usual. No es usual. Bueno, a lo mejor hoy sí es usual. Cuando yo era charro no era usual que se charreara con chaleco. Adelante. Aquí estamos viendo otros charros, casi todos con traje de faena. Pudiéramos decir que el traje oscuro con botadura de plata pudiera ser de media gala. Adelante. Estos charros que me llaman mucho la atención, el charro de atrás probablemente sea su caporal o tal, tenga detenido el sombrero blanco del charro que está sentado. Esos hombres tienen traje de gala. Ok, aquí estamos viendo a un charro vestido de gala y aquí a un viejo con un traje supongo que de etiqueta o de ceremonia. Adelante, gran gala. Aquí vamos a hablar ahora de las monturas. Esta montura está en un museo de los Estados Unidos. Como pueden ver, el fuste ha cambiado, el fuste donde está la cabeza enfrente, ha cambiado las formas. Es una montura obviamente muy antigua. Tiene sable, está piteada y, bueno, tiene su zarape que es obligatorio por reglamento. La soga está debajo de las cantinas, que son las alforjas. ¿Por qué le decían cantinas? No sé. Habría que preguntar si todos los charros eran borrachos y por eso la asociación de ideas. Es una montura de cantinas cuadradas. Adelante. Aquí estas 2 monturas también están en un museo, antiguas. Estos pelos que les cuelga se hacían de chiva de pelo, angora, y son la primera, a la izquierda tiene las cantinas cuadradas y tiene vaquerillas, que son lo que es esta cuestión de los pelos. También tiene sable o machete, no estoy muy seguro. Y la segunda también, como ustedes pueden ver, tiene una cabeza cubierta con probablemente plata y vaquerillos negros que cubren las alforjas o las cantinas. Esa montura es mucho más vieja que la de la izquierda, por el tipo de fuste. Estas son las monturas más usadas hoy en día. Como pueden ver, es distinto el fuste. Eso varía mucho de la zona de nuestro país. La primera es de cantinas cuadradas, la segunda es de cantinas redondas. 2 monturas de lujo o de gala. La primera tiene la cabeza cubierta con plata, tiene sable y está totalmente piteada. La segunda es una montura obviamente muchísimo más moderna. Me llama mucho la atención que tenga tapaderos
o tapaderas, porque eso no se usa en la charrería, se usa muy poco. Pero como en Jalisco y en el Bajío, en Michoacán, hay muchísimos ranchos manejados por charros, es probable que por eso tenga los tapaderas. Ok, la reata. No pude investigar, creo que no, pero las reatas son de lechuguilla, de maguey. También había de algodón, pero las meras buenas se usan de lechuguilla. Creo que hoy por hoy se permite usarles las de nylon en ciertas suertes. No lo pude, le hablé a un amigo de México y no lo conseguí. Hasta donde yo recuerdo, el reglamento habla de que se usan las reatas de lechuguilla y quedan pocas familias que las hacen. En Querétaro hay 2 familias muy famosas y creo que en el área de Aguascalientes o por ahí hay otra familia muy famosa. Están hechas a mano, están hechas de maguey y es una elaboración muy lenta y muy cuidadosa. Adelante. Ok, hablemos de las espuelas. Las primeras espuelas, o a mi mano izquierda, en la pantalla, son las espuelas que no se ve muy fino el trabajo de herrería, pero se llaman jinetas por el tipo de estrella que tienen al fondo. Es decir, las espuelas jinetas tienen siempre las estrellas muy grandes y tienen correones piteados. En la segunda foto son muchísimas espuelas en alguna colección y la tercera foto es una espuela que tiene mucho trabajo trabajo de orfebrería y tiene unos correones simples. Adelante. Esta espuela no es una espuela charra. Mucho ojo, mucho ojo. Esta espuela es una espuela californiana. Se confunde fácilmente. California tuvo un desarrollo muy distinto que Texas y Nuevo México. Los mexicanos, California fue conquistada por el padre Quino y se fue quedando muy aislada, muy aislada. El padre Quino fundó San Francisco y fundó Los Ángeles, pero los mexicanos y españoles se fueron quedando muy aislados del sur de México. Recuerden que el Camino Real iba por todo el Bajío y luego llega a Parral y a Santa Bárbara y a Durango y a Chihuahua y de ahí se iba a Santa Fe. Y Albuquerque y Santa Fe era lo último que había en el planeta para los mexicanos chilangos como yo. Entonces, los de California se quedaron muy aislados y hicieron sus propias costumbres. Los charros de California, como el Zorro o como Martín Murrieta, eran muy distintos a los charros de México. Esta espuela, aunque es un desarrollo de la espuela mexicana, no es charra. La gente los charros tendrían que saber. Y ahora hablemos de las suertes charras. Adelante. Las suertes charras o la charreada se compone de un desfile. Los charros que van a concursar desfilan, saludan a la bandera. Generalmente, si la charreada es una charreada importante, una competencia nacional, regional, va la bandera y tocan el himno nacional. Yo siempre peleé que todas las charreadas, pequeñas que fueran, deberían llevar la bandera y tocar el himno nacional. La charrería es nacional, somos mexicanos, tendríamos que... ¿Por qué en el box se toca el himno nacional y en una charreada de un pueblo no? Eso es una pregunta. Ok. Después del desfile viene la cala de caballos, voy a hacer una descripción rápida, no es fácil. El lienzo está compuesto de un círculo que es el redondel, como el de los toros, que mide 40 metros de diámetro y tiene un pasillo largo a un lado. Esta parte que se llama el coleadero se hace en la mitad de la charreada. La primera competencia, que es ya del charro propiamente, no del grupo, es la cala de caballo y tiene por interés enseñar qué tan obediente ha quedado el caballo. Los jueces en las competencias se arriman y le quitan el freno al caballo para saber que ese freno no tiene castigos extras. Los charros son muy amantes de lastimar los caballos con todo, bueno, no todos, estoy generalizando, con todo respeto para mis amigos charros, son muy amantes de usar frenos bravísimos. Voy a hacer una pequeña reseña. Mi papá era productor de cine en México, llegó un director de cine inglés a hacer una película en México, una parte de una película, y llevaba a su hija que montaba a caballo inglés. Ella saltaba, mi papá me pidió que la llevara a montar, la llevé a montar en un charro, y la niña cuando vio los frenos que le estaban poniendo al caballo no quiso montar. Eso para los equitadores ingleses o el estilo inglés es imperdonable. Esos frenos charros son verdaderamente criminales. Entonces, el juez le quita el freno al caballo y lo revisa. Son muy bravos, pero hay unos que son criminales. Entonces, calificarían al juez, al charro.
Esta competencia se parece mucho al reining gringo, que es una derivación de la cala del caballo mexicana. Y el reining gringo, el vaquero no mete la mano en la rienda nunca. Aquí sí. Entonces, aquí estamos viendo cómo el caballo en la segunda fotografía, mano derecha, está abriendo el hocico del caballo para defenderse del freno. ¿Okay? Cala el caballo, aquí estamos viendo la punta que encarreran el caballo a todo lo que puede y luego lo enfrenan y el caballo tiene que hacer una raya sobre un espacio que está marcado. Aquí el charro está dando vueltas, enseñando cómo puede enseñar a dar giros al caballo. También se hace en el reining norteamericano y el caballo es muy obediente y el charro no puede estar metiendo las espuelas ni manipulando el freno y la mano libre de estar fija. De otra manera, le quitan puntos. Aquí seguimos con el coleadero. El coleadero es muy famoso y es lo que más se acostumbra. Cuando yo llegué a Chihuahua y trabajaba en ranchos ganaderos, en algunos ejidos tenían una pared hacia la brava y ahí salían los ejidatarios a hacer coleaderos. Y no es más que maltratar un novillo o una vaquilla de manera bastante salvaje. El charro le sueltan una vaquilla de una puerta, el charro tiene que saludar al público con la mano extendida tocándose el sombrero, pachonear, quiere decir darle una nalgada al novillo o la vaquilla, agarrar la cola, enredarla en la pata del caballo y derribar a la vaquilla, al novillo, lo más pronto que se pueda. Si esta da una marometa, tiene más puntos, si cae de costado, tiene unos puntos, etc. Es maltratar al ganado, pero es bastante entretenido. Yo nunca fui muy bueno para eso y me caí como 3 veces y dije, esto no es para mí. Tenía un caballo buenísimo que era con el que charreaba yo, que le despertaba un amigo y mordía a los novillos, los iba mordiendo. Bueno, aquí estamos viendo ya el charro a mano izquierda cómo está jalando al novillo de la cola con la piel. Y luego al final vemos abajo ya un novillo dando una vuelta completa y eso sería muy buena cola. Adelante. Aquí estamos viendo cómo el jinete está enredando apenas la cola en su pierna. Adelante. Esto lo usan también en Argentina y en Chile. Se usa de distinta manera, pero también hay una suerte parecida. Y lo practican también las mujeres. Luego sigue piales en el lienzo. Se trata de maltratar una yegua o un caballo y entonces le sueltan una yegua a un jinete que está parado. Ustedes están viendo ahí cómo está con cal señalada. El caballo no se puede salir de ahí. El jinete lanza su soga, atrapa las patas de la yegua o del caballo y tiene que enredar su soga en la cabeza de la montura y chorrear la soga. Es la soga más larga que se usa en una charreada. Chorrearla, adelante. Y entonces la soga va quemando la montura por la fricción, porque se pretende que el charro tiene que parar la yegua. Si se rompe la soga o se le suelta el charro o se mocha un dedo, lo descalifica. Sí, hay muchos charros que le falta un pulgar. A uno de mis compañeros, charro creo que en Aguascalientes, que era buenísimo muchacho charreando, se cortó. Si la soga llega a hacerse lo que conocemos como una coca y le agarra el dedo, adiós dedo. Entonces está jalando un animal de 400 kilos. Bueno, luego siguen las chicas, era normal. Esto no fue desde el inicio. Las mujeres empezaron a entrar a la charrería. Me atrevo a decir que después de Ávila Camacho, pero puedo estar equivocado. Este es el evento de las mujeres, ahí está haciendo la mujer su punta, corre desde el coleadero hasta el centro, hasta donde están los jueces y raya su caballo. Adelante. Aquí las mujeres hacen una serie de evoluciones y hacen formas al galope y al trote y pasan entre ellas. Es medianamente peligroso, tiene que estar muy bien sincronizadas. Se ha dado el caso que 2 caballos choquen y se caigan las chicas. Me acuerdo en un caso en algún lugar que me platicó un amigo querido, un charro querido, que su hermana le había arrastrado el caballo por todo el redondel hasta que algún charro finalmente había detenido el caballo. Bueno, pues aquí están las chicas vestidas de diferentes tipos, ¿no? Luego viene el jineteo de toros. Esta fotografía que les pongo también es de Ernesto Icaza, el pintor de charros y de costumbres campiranas. A mí me encanta y como podemos ver, ya están estos charros o chinacos jugando con el toro y que está jineteando este charro. Adelante. Ok, aquí están 2 charros muy bien montados.
Aquí, el reglamento charro es muy curioso porque todo es muy subjetivo. Todo es muy subjetivo. Y entonces aquí los jueces califican si el charro pone las piernas para enfrente, dicen, corrió las piernas para enfrente, espueleó, se echó muy para atrás, muy para adelante, etc. Si el jinete no puede desmontarse, si el toro o el caballo, en su caso, no han dejado de reparar. El jinete tiene que desmontarse y caer parado. Normalmente cruza uno la pierna por enfrente y agarra uno el pretal para traérselo en la mano, porque traerse el pretal le da uno más puntos. Igual, atrás, si ustedes se fijan, el toro tiene un berijero que hace que el toro repare más, sobre todo en cierta manera, y si el charro puede quitar el berijero, son más puntos. Aquí tenemos un charro que está jineteando con una mano, se vale, le dan más puntos que el charro que jinetea con dos manos, y la segunda foto es un charro que está jineteando cara para atrás. Debo decir que yo como charro nunca jineteé los toros que jineteé en el rodeo. Aquí los charros, como casi todos, son amateurs y es una cuestión de mucho gusto, aunque charros profesionales, es una cuestión de mucho gusto y de mucha adrenalina y sentirse muy machos, porque pues, somos muchos machos en ese momento. Los toros y los caballos son bastante más livianos que los toros y los caballos que lo meten uno en el rodeo. Ahorita lo vamos a ver. Luego sigue la terna. Ya que lastimaron y molestaron mucho al toro, se va el jinete y entonces vienen 3 charros que tienen que lazar en cierto tiempo al toro, que ya el pobre toro ya lo que quiere es a su casa. Y entonces se trata de que el charro muestre las habilidades que tiene floreando la soga para lazar el toro. Y hay una infinidad de trucos y de nombres del charro floreando la soga. Personalmente, yo hice mucho eso, nunca fui muy bueno con la soga. Hacía terna, pues me aprendí 3 o 4 trucos, pero tiene un cierto límite, creo que hay 3 oportunidades, o en mi época había 3 oportunidades. Entonces es una cosa un poco aburrida para el público. Adelante. Para uno es encantador, o sea, está uno vacilando, ¿no? Bueno, luego aquí tenemos un charro arriba del caballo lanzando su soga para lazar el toro. Yo no quiero ni imaginarme el pobre caballo cuando le caigan esos 80 kilos en el lomo arriba de la montura, ¿no? Bueno, pero eso se usa. Espérenme, póngame un poquito para atrás, por favor. Aquí abajo ya el toro está caminando y uno de los charros ya lanzó su soga, su riata, y está lazando la cabeza del toro, y entonces los otros se preparan para lazar las patas, como dije, floreando su soga. Adelante. Ahora sigue el jineteo de yeguas, que es muy padre, es de muchísima adrenalina. Ahí estamos viendo 2 charros jineteando. El de arriba está corriendo las piernas para enfrente, va a tener más puntos, el caballo tiene berijero. El de abajo está un poquito desconcentrado, tiene las piernas, para mi gusto, demasiado para atrás. Pues eso probablemente lo tiró, a lo mejor no. A mi juicio ya está un poco desbalanceado. Adelante. Ahí está una muy buena fotografía de un charro muy bien sentado, tiene las piernas regularmente puestas, y el que tenemos con la yegua pinta o caballo pinto, pues ese sí está muy bien montado. Los charros para jinetear, igual que con los toros, pueden usar una sola mano, pueden usar 2, pueden sentarse para atrás, pueden jinetear a la greña, quiere decir nada más agarrado las crines. Todo eso son puntos, puntos, puntos. Adelante. Y luego vienen manganas a caballo. Generalmente el manganeador le dice al jinete, no me canses mucho el caballo, porque le toca maltratar al caballo que ya maltrató el jinete. Y entonces, se trata de que hay unos arreadores que le dan a la yegua del caballo a la vuelta y vuelta, y el jinete a caballo hace todas las floreos posibles con su soga, y ve pasar la yegua y la mide y la vuelve a ver pasar. Y antes de la tercera pasada tiene que lazar las manos, por eso se llaman manganas. Entonces aquí estamos viendo un charro que ya lazó su soga, y el segundo charro a mano derecha abajo está floreando su soga esperando que pase la yegua adelante. Aquí estamos viendo cómo el charro de arriba ya lazó su soga y ya atrapó las manos, y atrás de ese charro viene uno de los arreadores que está obligando a la yegua a que corra adelante. Aquí estamos viendo el del caballo prieto, cara blanca, careto, que está floreando su soga esperando que pase su yegua. Y abajo estamos viendo un charro
que hizo muy buen lazo hacia atrás después de haber floreado su soga, su reata, y atrapó las manos de la yegua. Aquí estamos ahora con las manganas de pie, ya se fueron los de caballo, siguen los arreadores y es la misma historia, pero el charro está a caballo, a pie, perdón. Entonces ahí están los arreadores, ya está el charro lanzando su soga para atrapar las manos. Esto es un poco más difícil porque el charro, que pesa 80 kilos como yo, 70 o 90, pues tiene que tener muy buen empeño para tirar saber en qué momento tirar. Jalar la soga para tirar la yegua. Si la yegua no se cae, no hay puntos. Adelante. Ahí estamos viendo cómo este charro ya enredó su soga en su cintura y ya estamos viendo al fondo cómo la yegua va a caer de costado. Igualmente este otro charro está estirando su soga sobre su cintura y ya la yegua va a caer de costado. Ahora que a mi juicio es el más espectacular de los eventos así como los toros en el rodeo, la gente va a ver pasorear. Este pasador está brincando muy lejos de caballo a caballo. Se trata de un jinete que va en su propio caballo, sin montura, tiene que brincar a todo galope sobre un caballo que no sabe si es mansito, que no sabe si se va a enfrenar, que no sabe si lo va a morder. Es un caballo que va libre. Entonces el charro brinca de su caballo a un caballo desconocido. Adelante. Aquí está el pasador ya casi cayendo en la yegua tordilla. Va a mi juicio muy bien todavía. Y los arreadores tienen que evitar que la yegua se detenga. Si se detiene la yegua porque los arreadores le dieron un poquito de oportunidad, a mí me pasó, sale por las orejas instantáneamente. Adelante. Ahí está ya el pasador casi arriba del caballo que no sabe qué le va a tocar. Adelante. Este pasador probablemente caiga en medio. Está muy lejos del otro caballo. No lo sé, ¿verdad? Esa es una apreciación subjetiva. Ahí vienen los arreadores dándole sogazo a la yegua. Este pasador, a mi juicio, está muy lejos del caballo que tiene que caer, aunque sí lo lleva agarrado a las greñas. Y abajo vemos el charro que ya cayó y la yegua comenzó a reparar. Esto también es por puntos. Si pasó a la primera vuelta, si brincó y cayó muy bien, si la yegua reparó, si la yegua primero corrió y lo reparó. Entonces también tiene que ver, el pasador tiene que hablar con sus arreadores y poderles decir, gritarles, dale, arreale o detente, ¿no? Eso es muy difícil porque todo es en segundos. Bueno. Al final, no en todas las charreadas, pero sí en las charreadas ceremoniales y en las charreadas de concursos, hay un jarabe tapatío. Yo creo que este es Valentino, el actor de cine. Creo, porque cuando menos se parece mucho. Me encantó la fotografía, pero como pueden ver por el charro y las trenzas de la mujer, es una fotografía antigua. Luego, Rodolfo Valentino. Esta es una fotografía muy vieja. Esto es en el lienzo que había en Chapultepec. Ya no se usa el zarape o el jorongo para bailar el jarabe tapatío. Aquí están dos jarabes tapatíos en salón. Ahí está el charro y la china poblana bailando su jarabe. Y entonces ahora, ya hablamos de los charros. La verdad es que yo fui feliz charreando, me puse muy buenos golpes. Es un deporte impresionantemente padre, de mucha adrenalina y sobre todo de mucha identidad mexicana, de la cual nos debemos de sentir orgullosos. Ahora vamos a hablar un poco de la diferencia entre el rodeo y la charreada. Para comenzar, el atuendo, la fotografía en tarea. Para comenzar, el atuendo. El vaquero se puede vestirse payaso si quiere, mientras haga la suerte bien hecha. El charro tiene que llevar todo un reglamento. No lo dije en el camino, pero voy a decirles. El charro, para charrear, tiene que traer zarape en la montura, tiene que traer espuelas, su equipo tiene que coincidir, sus correones con las chaparreras, con el cinto, y la montura. Tiene que usar corbata, tiene que usar manga larga y no puede usar cualquier tipo de espuela, no puede usar cualquier tipo de sombrero. El vaquero no, el vaquero puede usar un sombrero rosa, negro, amarillo, anaranjado. Puede usar chaleco o no, puede usar chaparreras o no. Para el vaquero, el rodeo lo que importa es la eficiencia y la rapidez. Eso es lo más importante. Adelante. Aquí vamos a ver rápidamente, porque no estamos hablando de rodeo, pero es un poco para información. Uno de los eventos es el lazo de becerro, también le dicen lazo sencillo. Es un vaquero que sale al galope cuando pide el becerro. Su faena consiste en lazar el becerro, bajarse rápidamente el caballo y amarrarle las patas.
tiene que acercar el caballo un poquito y el becerro no se debe levantar 15 segundos. Hay una barrera que marca el tiempo y hay un juez que marca el tiempo. El que lo haga en mejor tiempo, gana. No le hace si trae camisa con palmeras o si trae una camisa negra. Eso no le hace. Lo que importa es quién hace el mejor tiempo. Ok, atrás otra vez. A mano derecha arriba están dos vaqueros lazando lo que aquí conocemos como lazo doble, y es lo mismo, son dos vaqueros, uno laza la cabeza y el otro pelea las patas. Los vaqueros tienen que terminar de punta estirando al becerro. Los que hagan mejor tiempo son los que ganan. Ok, luego a mano izquierda abajo tenemos una chica, por supuesto, barrileando, son 3 barriles en una arena, sale la muchacha corriendo a todo lo que permite su caballo, tiene que hacer una especie de trébol alrededor de los barriles, la chica que lo haga mejor tiempo, la que gana. Pueden ponerse Shakira, pueden ponerse de negro, de rosa, no importa, la que haga menos tiempo es la que gana. Aquí estamos viendo abajo, a un lado de la barrilera, una chica que no en todos los rodeos hay, pero que laza un becerro y enfrena su caballo y suelta la soga, y la soga se suelta el caballo y eso se llama breakaway. Se suelta la soga y el juez marca el tiempo. Esta niña que me corrigió es mamá de una chica que ganó aquí breakaway en un rodeo, el campeonato. Breakaway, hay mujeres que lazan becerro, hay mujeres que lazan doble, eso en Estados Unidos no importa. No hay con que se escaramuz, y las mujeres pueden participar en lo que quieran. Hay mujeres jinetes de caballos y de toros. Estamos viendo aquí a mano derecha abajo Aquí en Chihuahua, Carlos Ochoa, que fue el promotor del rodeo, le puso achatada de novillo. ¿De qué se trata? Sale un jinete de los cajones, pide su novillo, sale el jinete, a todo galope se desmonta, agarra el novillo de los cuernos, tiene que voltear la carrera hacia el otro lado completamente y derribarlo. Otra vez, puede traer corbata de moño, puede usar frac, pero el que gana es el que usa el mejor tiempo. Adelante. Y luego los más espectaculares de los, estoy repitiendo, de los eventos en el rodeo. Aquí, como ustedes pueden ver, ese toro es un toro endemoniadamente bueno y el jinete está perfectamente sentado. Aquí el jinete tiene que durar 8 segundos, usa un pretal, no puede tocar ni siquiera el sombrero con la otra mano, puede spoilear, puede moverse, lo que sea. Los jueces califican de 0 a 100, nunca nadie se ha sacado 100, la mitad de la calificación es para el toro, la mitad de la calificación es para el jinete, juntan la calificación y eso es lo que anuncian al público. Aquí tenemos un caballo con pretal y es lo mismo, el jinete sale del cajón, tiene que llevar los pies en el encuentro del caballo, con lo que le llaman marcar. Si los pies, si las espuelas se despegan del caballo, lo descalifican. Igual, 50 puntos para el caballo, 50 puntos para el jinete, 8 segundos. Si después se cae y come tierra y lo apachurra, no importa, 8 segundos. Tan, tan. Y abajo ya está repitiendo la fotografía. Ok, ahora voy a decirles rápidamente por qué en Chihuahua se acabó la charrería. La charrería, bueno, no se acabó, hay charros, pero batallan mucho. Batallan muchísimo, no tienen público y la charrería es costosísima, hay que rentar el ganado, hay que mantener los caballos, el equipo es caro, hay que llevar a la gente a las tribunas, hay que llevar un mariachi que toca el son de la negra y los 100 novillos, no sé. Entonces, 50, ¿no? 500 novillos. Perdón. Entonces, es cara. Entonces, pues en Chihuahua fueron perdiéndose, había un lienzo en la Panamericana y se acabó porque los charros eran el doctor Leal, Higinio Cuevas y una serie de charros que estaban ahí porque sus hijas estaban en las caramas. Ellos realmente no eran charros. Había un tipazazo, con todo respeto para el público, que se llamaba Pepe Yáñez. Probablemente conocido en su negocio, arreglaba mofles en la 20 de noviembre. Ya murió un Pepe. Era charrazazo, era de Torreón. Y su hijo Pepe Yáñez era un charrazo. Y había un señor Cuevas, que sus hijos y él eran charros. Los demás estaban ahí, medio charreaban. Nosotros, los estudiantes de Sotenia, íbamos y les ganábamos porque pues, estábamos chavalos y ellos eran unos aficionados, digamos. Aunque nos descalificaban porque traíamos el pelo largo, porque la corbata no coincidía con quién sabe qué. Pero bueno, íbamos, charreábamos contra ellos.
Se acabó porque providencialmente o por el momento empezamos los rodeos. Carlos Ochoa y los mormones empezaron a fomentar los rodeos aquí en Chihuahua. El primer rodeo que hubo aquí en Chihuahua después de 30 años, porque hacían rodeos muy subgéneris en la Unión Ganadera cuando estaban los corrales en donde está ahorita la universidad. Ahí había un lienzo charro de madera. Después alguien quemó. Ahí hacían rodeos, pero estamos hablando del 50. Luego, Carlos Ochoa en los 70s y Jesús Almeida y yo y Nacho Ochoa y unos mormones empezaron a hacer el rodeo. Carlos Ochoa manejaba un rancho en Namiquipa y le pidió permiso al dueño de ese rancho, que era don Jesús Almeida, de hacer una arena y lazar ahí. Y entonces llevaron los ejidatarios que eran sus amigos, los Calderón, que siguen siendo los del rodeo, y llevaban unos novillos y lazaban a escondidas las becerros Hereford de los Almeida, y se juntaban el domingo y empezaban a hacer, y entonces en Santa Catarina de Villela, que era el elegido vecino de Tepehuanes, hizo un rodeo por la parroquia de Santa Catarina de Villela, y ahí se destapó el asunto. Hicieron en Terrero, en El Molino, en Casa Colorada, etcétera, 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 y empezó a crecer, crecer y crecer y crecer. ¿Sí? Bueno, ahí está. Yo también nos tocó ir a una charreada donde una jineteo que yo como loco y salimos todos ensopados. Y luego terminamos bailando en la bodega, dígame si no es cierto, y tomábamos listón azul, ¿verdad que sí? Y Cruz Blanca. Y bailábamos con las chicas de entonces tapó y empezó a crecer y bueno, el rodeo es espectacular, está hecho para el público. Es vámonos, 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 no es mañana, no quiero ver qué tan elegante te ves, quiero que lo hagas ya ahorita. Entonces, comparamos una charreada que dura 2 horas y media o 3, y los charros que no les interesa qué está pasando en las tribunas, y lo que quieren es decir, mira, yo cómo soy bueno para florear, y lo que quieren es presumirle a la mamá, a la tía, a la amante, a la secretaria. Pues no funciona. En la charrería, nosotros hicimos rodeos todos los 90, desde el 90 hasta el 2000. Los famosos super rodeos en la Arena de la Unión, y en Santa Rita, y en Matachí. Y yo fui jefe de corral, de cajones, de los jineteos. Y era, vámonos, ya, ahorita. No, es que no, ahorita, o te suelto el caballo. Entonces, es difícil competir. Pero además, si le sumamos que en Chihuahua somos muy gringos, tenemos mucha influencia gringa, porque vivimos muy lejos de los chilangos. Y hasta nos sentimos muy agraviados. Desde allá se imparten las instrucciones, los impuestos. Entonces, pues no hay la identidad que hay en el Bajío y en Querétaro y en Puebla y en Jalisco, que están históricamente mucho más pegados al Distrito Federal. Entonces yo siento que eso fue lo que pasó. Y por último, y lo he dicho en todos los foros en donde me toca platicar con la charrería y con mis amigos los charros, es que los charros tendrían que empezar a pensar en el público. Ya las charreadas de hoy, en López Portillo hizo una especie de cónclave con la Federación Nacional de Charros y con la Asociación Nacional de Charros, y reformaron el reglamento. Y sé que lo han reformado un poco más. Ya el último yo no lo conozco. Lo reformaron y le pusieron tiempos. Sin embargo, siguen siendo lentas y un poco aburridas. No son aburridas para los charros, ni para su mamá, ni para la abuela, ni para la novia. Son aburridos para los que no conocen bien eso. Y también está el hecho de que los toros y los caballos y las vaquillas que jinetean no tienen la espectacularidad que tienen los rodeos. A los caballos y los toros de los rodeos les llevan récords. Y yo fui a jinetear al Paso en una ocasión y me tocó un caballo que se llamaba el Whistler, el silbador. Y luego me dijo ahí, mira, nunca se ha quedado nadie arriba y lo han jineteado 180 jinetes, pues claro que se sube uno pensando que no se van a quedar arriba, ¿verdad? Y los toros que traía Samuel Pedrero, un charrazazo de León, aquí, todos han sido jineteados tanto y los alimentan y les dan grano. Los pobres charros no hacen eso. Entonces, tiene mucho que ver, ¿verdad? Por último, debo decir que la charrería es un tema vastísimo. Arte, cultura, pintura, escultura, todo esto alrededor de los artesanos que hacen las sillas, las riatas, las espuelas, los frenos. Y eso es todo un tema del que se podría hablar. Yo
Siento que la mayoría de mis amigos charros se sienten muy orgullosos, siento que muchos no estudian bien la historia de la charrería, siento que ha influido hoy por hoy los charros usan esas horrorosas corbatas, traen hebillas que son más de rodeo que de charros, se empieza a perder un poco la ortodoxa de la charrería, pero sigue habiendo en Jalisco, en Jalisco y en el Bajío y en Querétaro y en Puebla las charreadas llenan la gente, llenan los públicos, ¿verdad? Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero no haberlos aburrido y haber sido suficientemente claro. Muchas gracias. Si tienen preguntas, nada más me preguntan lo que no sé, ¿verdad? Por favor. Sí, dígame. Nada, Un una aplauso, un pregunta. aplauso. Bueno, pues antes que nada, maestro, pues felicitar. Siéntate, siéntate, siéntate. Ay, gracias. Yo aquí me pongo atrás. Gracias. Antes que nada, felicitar al maestro, yo que soy una de las iniciadoras del grupo del parque, del grupo de historia del Parque de la Revolución. Es primera vez que se toca este interesante tema, maestro. Es que, de verdad, y aparte es muy dinámico el maestro porque nos hizo reír y ojalá se rescatara todo esto. Sí. Mi papá era oriundo de Zacatecas. Mi papá tenía su daga piteada, maestro. Tenía su pistola piteada. Y mi papá tenía un amigo que hacía todas las monturas, todo eso piteado. Hace como 15 años. Ya el señor estaba bastante grande. Y su esposa me decía, es que ya no le compran. Hace su trabajo y todo, pero no hay quien le compre, no hay quien valore su trabajo porque de verdad Sí, es un eso está pasando. trabajo Eso está pasando. preciosísimo. Y el señor, pues ya estaba bastante grande, el señor, y a la vez triste y deprimido porque, pues sí venía gente de Estados Unidos y le compraba una que otra cosita que valoraba, porque él hacía todo el trabajo piteado. No sé, quiero pensar que fue el que le hizo los trabajos piteados a mi papá, que tenía su daga y su pistola, piteada, pero de verdad, yo quedé fascinada con este tema, no sé, yo creo que los compañeros lo felicito, maestro, de verdad, porque es primera vez que se toca este tema, con permiso. Gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más iba a preguntar? Sí, dime. No, está bien. Bueno, más un comentario, a mí siempre me ha gustado, no sabía de la charrería en sí, pero sí me ha gustado la ropa. Hace 2 años compré 2 camisas charras, sin logotipos, sin garigoleado, ¿no? La pura camisa de estilo, Pachuqueña, le dije. preciosa, la uso muy seguido, y cuando me la mido, me queda muy bien, pero era muy larga, casi hasta la rodilla me llega. Entonces me dicen, oye, ¿por qué tan larga? Y mi respuesta fue, y a ver si no me equivoco, ¿cuándo has visto un charro desfajado? Sería imperdonable. Sí, le atiné. Sería No imperdonable. conozco el tema, pero esta fue mi respuesta. Yo nunca he visto un charro verdadero desfajado, No, y eso fue lo que se me vino a la Se mente. desfajan. Sí, sí. Y no se desfajan, ¿eh? Bueno, yo en una charreada Y- a Quechua perdí un botín. Bueno, esa fue mi respuesta. Creo que muy con toda atinada, la escuela. maestro, la Muchas respuesta. Y un comentario más. En el 2010, Chihuahua fue sede de un campeonato mundial de caminata, la Copa Mundial de Caminata, y vinieron 80 países. Y fue selectivo para Juegos Olímpicos. O sea, fue lo mejor de Australia, bueno, de todos los 80 países. Chihuahua fue escenario. Yo propuse al Instituto del Deporte, sin conocer, propuse que las banderas de los países fueran portadas por charros a caballo, Bien en hecho. un desfile desde el Palacio, desde el Ángel hasta la Deportiva, una escaramuza. Casi me dijeron que estaba tonto, y terminaron bailando el correo de Chihuahua en versión técnica. Para el mundo. Imagínense la vergüenza Es lo que de digo. Chihuahua. Es uno de mis argumentos. Sí, dígame. Tú ibas a preguntar. Bueno, básicamente felicitarlos, bastante interesante, Gracias. muy bien presentado, muy padre.
Ahí nomás son los temas que se puede agregar al tema de los dragones de fuera, que fueron los soldados virreinales que estuvieron acá en el Así norte es. y que pues si no tuvieron los caballos y las mulas, ¿no? Y la ropa que traían y todo eso, que es un antecedente de la ropa vaquera. Cuando se dice que el rodeo, que viene de los gringos, realmente nace aquí, la ropa vaquera y las costumbres vaqueras vienen del norte de México, también de lo que era parte del virreinato en Estados Unidos. Entonces, eso, el otro tema también, hay unas imágenes muy interesantes que me tocó una plática sobre la hacienda bavícora. Esta tenía 500,000 hectáreas y unas imágenes de 1895 que hizo Remington, que por cierto hizo una pintura y después una escultura, es la que está en la Casa Blanca, de un Órale. jinete. Ese es un mexicano y el caballo es mexicano y el jinete es mexicano. Ese y el artista es Remington. Él vino a la Bavícora y aparte de esa escultura, pues dejó más de 30 imágenes. Y estaba impresionante, un coleadero, un rodeo, los caballos y todos traían ropa de chinacos. Todos traían ropa y él se sorprendió porque eran 100 vaqueros y todos andaban vestidos igual con un saco de gamuza. Está muy interesante ese saco de gamuza y toda esa tradición de la Bavícora, de ese rancho tan grande que estuvo trabajando como rancho conjunto hasta 1954, pues dejó las raíces y ahorita, por ejemplo, en la hacienda de Santana, digan Santana, por la fiesta de Santana, que es tengo fotos de 1925, donde están, al mismo tiempo que están jineteando, están toreando, está muy interesante. Sí. Y van dos toreando y otros jineteando. Y pues ya cumplió 100 años esa fiesta, no se ha interrumpido más que por la pandemia, se Órale. interrumpió un año. Y está totalmente llena y realmente el evento es una mezcla entre charros y rodeo, o sea, los toros y el jineteo de toros, pero también algunos años se hace todo de charros, pero siempre están las escaramuzas. Entonces, pues de que está vivo, por lo menos ahí está Sí, súper, sí, sí. súper vivo, una cabalgata grande y total que ahí están invitados todos para... Gracias. Es el 26 de julio, A entonces. mí me tocó charrear en el molino, en de esos charros que viene el molino. Ah, sí, sí, pues ahí hay gente que son muy de la charrería y precisamente surgen escaramuzas, charla ahí. Y entonces ya el objetivo casi todo es llevar a las hijas a que se compren su caballo y pues sí, está muy fuerte, hay por lo menos dos escaramuzas allá. Y donde sí creo que está fuerte todavía la charrería es en Jiménez, en Sí, sí, Chapaco. sí, ¿no? Y delicias. En Delicias, allá tenemos parientes por allá y no hablan de otra Buenísimo, cosa que buenísimo. el torneo Los nacional. Rosalíos y los torneos, compadres, sí. y sí, buenísimo, charros. Entonces como que está fuerte todavía en algunos lados. Sí. Ah, pues felicidades. Gracias. Con respecto al atuendo, ya que lo mencionó, déjeme decirle que cuando yo vine a Chihuahua por primera vez, en el rancho de los Almeida, en el 67, quizás 65, la mitad de los vaqueros usaban monturas charras y usaban lo que aquí se conocía como la chavinda, que era la soga de pita. Aquí en Chihuahua hubo una compañía que se llamaba Burning Tail, en Nuevo México. Eran dos compañías, pero la Cola Quemada era una. Trajeron como 300,000 novillos a pastar a Chihuahua porque hubo una seca terrible. Se me escapa la época, pero hubo una seca terrible y entonces rentaron terreno ya después de la revolución, como el 30 o el 20 o el 40. Y estos gringos trajeron a sus propios caporales, pero contrataron vaqueros. Y mucho de ese ganado estuvo en Santa Clara. No todo, pero en Santa Clara estuvo el Burning Tail. Y don Miguel Calderón, que era de ahí de Santa Catarina, trabajó con esos vaqueros. Y esos vaqueros trajeron una serie de costumbres tejanas que habían los mexicanos llevados a Estados Unidos y allá, por la distancia entre el centro y Texas, digo, sabemos que la mitad del país no le quiso dar dinero a Santana cuando fue a pelearse con Sam Houston, porque decían, eso no nos interesa, nosotros estamos aquí, tenemos nuestros propios problemas. Entonces, ¿qué pasó con los tejanos y los de Oklahoma? Que ellos fueron cambiando sus atuendos y sus costumbres por sus soles, por sus aguas, etcétera, ¿no? Entonces el charro se convirtió en vaquero, pero no es un vaquero inglés, es un charro convertido en un vaquero norteamericano.
estos de la compañía con la quemada que venían los caporales trajeron todas estas costumbres y entonces los vaqueros de aquí que habían trabajado con estos gringos comenzaron a cambiar sus atuendos, la montura charra, el sombrero pequeño, las espuelas, porque recibieron la influencia de unos grandes caporales gringos para manejar el ganado. Eso lo platicaba don Miguel Calderón. Y entonces, efectivamente, y poco a poco aquí en Chihuahua, poco a poco se ha ido convirtiendo en vaqueros tejanos. Ya es muy raro. Por el lado de Parral y por el lado de Jiménez y Camargo, ya más pegado, todavía hay charros que manejan el ganado, pero casi todo Chihuahua es sombrero vaquero, espuela vaquera, chaparrera vaquera. Muy bien. Ricardo Pérez. Adelante, Ricardo. Adelante, Sí, Ricardo. gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Jesús, muy interesante tu exposición. Despierta muchas preguntas, muchos retos a futuro para la cultura nacional o las culturas nacionales. Dos comentarios. El primero, muy interesante el origen de los charros, que siendo algo que empieza en un sentido peyorativo en gran medida, ¿sí? Porque era casi sinónimo de lépero en sus primeros años en que se usa, posteriormente se convierte en el deporte nacional. Entonces eso es algo interesantísimo que da un salto de ser algo ofensivo en un primer momento, ¿no? O sea, porque era gente de campo ruda, etcétera, ¿no? O sea, que no era bien vista en las zonas urbanas, ¿no? Se convierte en el deporte nacional. Yo diría uno de los deportes nacionales, no es el único, habría que rescatar el ulama y otros deportes, ¿no? O sea, y la otra cuestión que ahí sí es una pregunta para ti, ojalá y sepas la respuesta. La chavinda, ahorita la mencionabas, es un término de origen purépecha o tarasco, no solo michoacano, sino yo estoy en Querétaro, soy antropólogo, y en esta región también había tarascos o purépechas, ¿no? Más correctamente llamados, ¿no? O sea, lo chistoso es que es un término que tú decías y yo lo escuché también en Sonora, en Chihuahua, ¿no? O sea, que se le dijera chavinda a la reata de los charros, ¿no? Y es un término que significa remolino o Qué interesante. tifón, algo que gira, ¿no? O sea, como lo hacen con la reata, ¿no? O sea, entonces es interesante ver que es un término que siendo del centro se ha conservado en el norte, ¿no? O sea, como una influencia muy curiosa. Ojalá tú tengas algún comentario al respecto. Bueno, sé que grandes artesanos que hacían sogas eran de Michoacán. Muchas reatas venían de Michoacán. Yo sé de los de Querétaro y sé de los de, no estoy muy seguro si están en Hidalgo y hay unos en Zacatecas, pero sé que en Michoacán se hacían muchas reatas. Es probable que haya subido el nombre de Chavinda con la reata de Isle, ¿verdad? Aquí, como digo, los ranchos que yo conocí en los 60 usaban reatas de Isle o de hilo de maguey, y fue el administrador de ese rancho de Tepehuanes el que introdujo la soga de nylon. Es muchísimo más duradera, es muchísimo más, ¿cómo se llama? Resistente pues si se moja no le pasa nada, no hay que asolearla, lo que sea. Y este administrador era un hombre, Carlos Ochoa, que había estado jineteando, enlazando a Estados Unidos, entonces traía toda esta influencia de la escuela de los vaqueros gringos, ¿no? Pero a mí me tocó. Y luego yo monté en el 10º Regimiento de Caballería, 2 años o 3 en Cuauhtémoc, no como soldado, como civil, pero ahí recibí instrucción. Y en uno de los ranchos que yo trabajé le rentaban terreno a los soldados para la remuda, es decir, los caballos que no están en uso en ese momento, la remuda. Y uno de los que cuidaba esa remuda era un muchacho de Zacatecas, que era un cabo, y me acuerdo muy bien que se vestía de charro. Cuando andaba en los ranchos se vestía de charro, no andaba vestido de soldado. Y traía una soga y le decía Chavinda.
¿verdad? Y decía, los vaqueros de ese rancho se reían mucho de él porque decía, está muy bueno tu penco, le decía, y es una palabra que no se usa aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es una influencia del sur, de alguna manera perduró, ¿verdad? También se usan mucho aquí las sogas de cuero crudo, aquí todavía se usaron, las conocí, había que saberlas usar si no se reventaban muy fácilmente. Gracias. Muy bien, estamos en el límite de tiempo. Muy agradable la plática aquí del maestro Clavel, porque se remonta desde los inicios, desde el siglo XVI, comentado ahorita, hasta la actualidad. Entonces, muchas felicitaciones, gracias. No, es un honor, Y un honor. antes de terminar de grabar, invitamos ahora a nuestro compañero y amigo, es compañero de la secundaria en infancia o en la juventud, el maestro Arturo Viramontes, aquí presente, se integra hoy. Muy bien. Muchas gracias, Entonces, muchas gracias. Un honor, ¿eh? Un honor.